Hola, buenas tardes. Hoy les explicaré un poco acerca de los tiristores, su funcionamiento, su simbología y pues de qué se trata, ¿no? Bueno, el primero con el que les empezaré a hablar es del diodo Shockley. Este es un dispositivo de dos terminales que tiene dos estados estables, uno de bloqueo o de alta impedancia y de conducción o baja impedancia. No se debe confundir con el diodo de barrera, el Shockley. Este está formado por cuatro capas de semiconductor tipo N y tipo P. Este, pues sí, es un tipo de tiristor, como lo vengo mencionando. La característica de este es que su tensión y corriente tiene alta impedancia. La región de baja impedancia para pasar del estado apagado al de conducción. Se aumenta la tensión en el diodo hasta alcanzar la tensión de conmutación. Y bueno, aquí está su simbología. También les hablaré acerca del DIAC. El DIAC, como sus siglas lo dicen, diodo para corriente alterna, es un dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo bidireccional, autodisipable y autodisparable, que conduce la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo. O sea, se activa una vez haber superado su tensión de disparo. Solamente en esta condición va a conducir corriente. Y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor triple de voltios característicos para este dispositivo. El comportamiento es variable para ambas direcciones de la corriente. La mayoría de los DIAC tienen una tensión de disparo doble variable alrededor de 30 volts. Este es su simbología. Como podemos ver, parece la simbología de un diodo normal, pero podemos ver que aquí son como dos diodos y dos terminales. Pasemos a hablar un poco de el TRIAC, o como bien lo dice, triodo para corriente alterna. Es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia con un tiristor convencional es que este es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial, podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar a través de la corriente alterna. Este funciona con corriente alterna. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarán dos SCR, que ahorita lo explicaré más a detalle, en direcciones opuestas. Posee tres electrodos. El disparo del TRIAC se puede realizar aplicando una corriente al electrodo de gate o la puerta. Su funcionamiento, la sensibilidad relativa depende de la estructura física de un TRIAC particular, pero por regla general el cuadrante es el más sensible y el cuadrante 4 es el menos sensible. Y bueno, aquí está su simbología. Seguimos con el que les había mencionado, el SCR. Este es rectificador controlado de silicio. El rectificador controlado de silicio, en inglés SCR, es un tipo de tiristor formado por cuatro capas del material semiconductor. Con su estructura es PNPN o bien NPNP. El nombre proviene de la unión tiratrón y transistor. Un SCR posee tres conexiones, ánodo, cátodo y la puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador, controlado permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Si está polarizado inversamente, va a actuar como un interruptor, o más bien como un cable en cortocircuito. Este, Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR, no inicia la conducción, lo que les estaba explicando. En el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Este es su simbología. Como podemos ver, tiene tres terminales: ánodo, cátodo y la puerta.
Eh, Pasemos a hablar del SBS, o más bien el interruptor bilateral de silicio. Este también es un tiristol del tipo bidireccional, que está compuesto por dos tiristores unidireccionales o SUS, el que ya habíamos hablado, conectados en antiparalelo. Al igual que los tiristores PUT y SUS, el SBS es utilizado en circuitos osciladores este, de relación para el control de disparo de dispositivos que entregan potencia eléctrica a una carga, como los SSR o los TRIAC, como ya lo había explicado. La diferencia consiste en que pueden dispararse tanto en el semiciclo positivo como el semiciclo negativo este, de una fuente de voltaje de corriente alterna, debido a que pueden polarizarse directa o inversamente, igual que un diodo rectificador. Y aquí está su simbología. Pasemos a hablar del SUS. Pensé que ya lo había mencionado, pero ya se los digo. El interruptor unilateral de silicio, o mejor conocido por sus siglas en inglés como SUS, es un dispositivo de 3 terminales, ánodo, cátodo y una compuerta, el cual conduce en una sola dirección de ánodo a cátodo. Cuando el voltaje en el primero es mayor que en el segundo, presenta características eléctricas muy similares a la del diodo de 4 tapas. Sin embargo, la presencia de la terminal de la compuerta le permite controlar su voltaje de disparo. Por su carácter unidireccional es utilizado para el control de un SSR o para el control de los triacs. Aquí podemos ver su simbología. Tiene el parecido a lo que vendría siendo un diodo rectificador y un diodo Zener. Y pasemos a hablar por último del LASCR, o más bien rectificador controlado de silicio fotoactivo. Dispositivo semiconductor de 4 capas que opera esencialmente como el SCR normal, solamente que este es activado por medio de energía luminosa que incide sobre unas junturas PN. Cuando la luz incide es suficiente intensa, el LASCR se dispara y permanece en estado aunque desaparezca la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento, para poder activarlo, tengo yo que tener un haz de luz. Entonces, al momento de yo dar ese haz de luz, este se va a disparar. Y una vez que yo quite la luz, va a seguir activo. Eso no importa. Es la ventaja que tiene este tiristor. Pues su principio de funcionamiento, como ya lo explicaba, se activa mediante la radiación directa de la luz sobre el disco de silicio. Los pares electrón-hueco que se crean debido a la radiación producen la corriente de disparo bajo la influencia de un campo eléctrico. La estructura de compuerta se diseña a fin de proporcionar la suficiente sensibilidad para el disparo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la capa de silicio es muy sensible y puede detectar una luz una luz directa, vaya, para poderse disparar. Y aquí está su simbología. Y esta vendría siendo la primera parte de lo que es tiristores. A continuación, mi compañero Brian Castañeda les explicaré un poco sobre los demás tiristores. Gracias. Ahora tenemos el PUT, que es un semiconductor de 4 capas, PNP, muy importante. PNPN. Su funcionamiento es similar al UGT, al que vimos anteriormente. Es un tipo de tiristor y a veces se llama tiristor disparado por ánodo debido a la configuración, al igual que el UGT se utiliza como oscilador y base de tiempos, pero es más flexible ya que la compuerta se conecta a un divisor de tensión que permite variar la frecuencia del oscilador sin modificar la constancia del tiempo en RC. Su funcionamiento es que si el puede está polarizado directamente y aplicamos VAWG es igual a 0.7 volts, que es la con la que se alimenta, entra en conducción. El put permanece encendido hasta que el voltaje ánodo es suficiente, entonces se apaga. El apagado se debe a que la corriente anódica llega
a un valor ligeramente menor al de la correa de sostenimiento. Y pues es un dispositivo de disparo anodo puerta anodo con puerta, puesto que su disparo se realiza cuando la puerta tenga una tensión más negativa que el ánodo. Es decir, la conducción del PUT se realiza por el control de las tensiones de sus terminales. Si el PUT es utilizado como oscilador de relajación, el voltaje de la compuerta VG se mantiene desde la alimentación mente, el divisor resistivo del voltaje de R de la base 1 y R de la base 2. Y también el voltaje de disparo. En el caso del UGT está fijado por el voltaje de la alimentación que entra, pero el input puede variar al modificar el valor de divisor resistivo entre la resistencia de la base 1 y de la resistencia de la base 2. En este caso no. Si el voltaje del ánodo es menor que el voltaje de la compuerta VG, se conservará en su estado inactivo, pero si el voltaje de ánodo excede al de la compuerta más el voltaje de diodo VAWG, se alcanzará el punto de disparo y el dispositivo se activará. La corriente de pico I de la corriente P y la corriente del valle dependen de la impedancia equivalente de la compuerta y del voltaje de la dimensión en VB. En general, RK, extensión K, está limitado a un valor por debajo de los 100 ohms. Y se tiene mediante esta fórmula que RK es igual a R de la base 1 por R de la base 2 sobre R de la base 1 más R de la base 2. Tenemos el SCS, el interruptor controlado de silicio. Es un tiristor igualmente con una compuerta adicional. Puede usarse como un tiristor, pero que se dispara con pulsos positivos o negativos, no importa, en cualquiera de las compuertas. Más sin embargo, también puede pasar de esto de no conducción aplicando pulsos de las compuertas. Un interruptor de silicio controlado consciente de una estructura de 4 capas cuyas 4 regiones semiconductoras son accesibles. El dispositivo puede ser considerado como un circuito integrado con sendos transistores NPN y PNP, conectados como un par de alimentación positiva, siendo accesibles las 4 regiones. La alimentación positiva es fácilmente controlada y el dispositivo puede ser accionado como un amplificador lineal de elevada ganancia de corriente continua o como un... Vamos con el SIDAC o diodo de silicio para corriente alterna, que sus siglas significan Silicon Diode for Alternative Current, que como lo dice es un dispositivo bilateral de disparo de alta tensión y corriente. Es básicamente un diodo de 4 capas con unas características eléctricas simétricas. SIDAC se utiliza en aplicaciones en las cuales se necesita una tensión de disparo típicamente comprendida entre los 104 volts y los 280 volts. Forma parte de la familia de los tiristores como los anteriores, comúnmente llamados diodos tiristores bidireccionales. Es técnicamente especificada como un interruptor conmutado de tensión bilateral. El SIDAC es un dispositivo conmutado activado por voltaje y utilizado en circuitos de encendido de lámparas con puertas halogenuros metálicos, así como en la iluminación de las calles exteriores, en circuitos de encendido de lámparas de vapor de sodio de alta presión. Los SIDAC se distinguen de los DIACs, uno de los primos hermanos, por el hecho de que están diseñados por manejar mayor potencia de que los segundos, perdón. Es decir, que generalmente presentan un mayor voltaje de disrupción y pueden transportar una mayor cantidad de corriente que los DIACs. Hola, buenas tardes. Les vamos a hablar un poco de los Phototrack y aquí está su símbolo en electrónica. Y los Phototrack pertenecen a la familia de los octocopladores. A diferencia de estos, está en la utilización de un track en vez de un transistor, como aquí se puede ver claramente. Internamente en este tipo de componentes
que para corriente alterna es un dispositivo semiconductor. Y pues los TRIAC acoplados óptimamente combinan un diodo emisor de luz de luz LED, que en este caso sería de este lado, con un TRIAC fotodetector, el fotoTRIAC obviamente que este es el fotodetector, dentro de un mismo encapsulado opaco. O sea, esto quiere decir que viene en un mismo integrado. Y al no existir conexión eléctrica entre la entrada y la salida, el acoplo es unidireccional. LED al fotoTRIAC. O sea, claramente es súper sencillo. Emite y recibe como un sensor. Y permite un aislamiento eléctrico entre ambos dispositivos de hasta 7500 voltios en algunos casos de los integrados. Y además de esto, algunos fotoTRIAC incluyen un circuito de detección de paso por lo que permite sincronizar señales de la red eléctrica con señales de control de LED para ajustar el ángulo de conducción, como lo vemos aplicado en muchas de las industrias a la hora de estar sensando diferentes tipos de cosas. En este caso, pues, sería pues el tiempo más que nada. Esto se encuentra en el MOC 3009 que de la compañía Motorola, y que está una corriente en el LED de 330 miliamperes para disparar el foto TRIAC. Muy importante saber este tipo de características, si no, de lo contrario no va a estar funcionando, pues no se va a estar activando, ¿no? Y el MOC 3021, igual de la compañía Motorola, que únicamente requiere 10 miliamperes. Esto, cuando el LED está apagado, el fotoTRIAC está bloqueado conduciendo una pequeña corriente de fuga denominada IDRM, que significa nada más y nada más que Peak Blocking Current. Esto lo que significa que para que no se esté quemando ni nada el circuito, dejamos pasar una pequeña cantidad de corriente para que no haya ningún problema cuando el diodo conduce dispada al fotoTRIAC, produciendo circular entre 100.000 miliamperes y 1 ampere. Vamos a la otra, al UGT, que es el transistor de unión o transistor unijuntura, que en inglés sus siglas son Uni Junction Transistor, que es un tipo de transistor que contiene dos zonas semiconductoras. Este es el símbolo en electrónica, aunque también muchas veces lo van a encontrar de esta manera. N, perdón. Esto es de la base gráfica y de la manera electrónica en base a los circuitos, que está combinada de resistencia, un diodo, tiene una en contra otra resistencia, la base 2, resistencia de la base 1, base 2 y base 1. Es un tipo de transistor que contiene dos zonas semiconductoras, esta y aquella. Tiene tres terminales denominadas emisor, que vendría siendo esta parte, el emisor, la base 1, que tenemos respectivamente aquí, la base 1, y la base 2. Está formado por una barra semiconductora tipo N entre los terminales B menos B1, que está entre esta parte, en la que se difunde una región tipo P positivo, el emisor, en algún punto a lo largo de la barra, lo que determina el valor del parámetro N. Standoff radio, conocido como razón de resistencia o factor intrínseco. Esto en su estructura interna consiste en una placa de material ligeramente dopado de silicio tipo N. Los dos contactos de base se unen a los extremos de esta superficie tipo N. Estos se indican como B1 y B2 respectivamente. Un material de tipo P se utiliza para formar una juntura PN en el límite de las varillas de aluminio y la placa de silicio de tipo N. El tercer terminal llamado emisor, que es el que está de este lado, se hace a partir de este material tipo N. El tipo N está ligeramente contaminado, mientras que el tipo P está fuertemente contaminado.
Con el tipo N está ligeramente dopado, ofrece una alta resistencia, mientras que el material tipo P ofrece baja resistividad, puesto que está fuertemente contaminado. Ahora veremos los RTC, que nada más son los tiristores de conducción inversa. El tiristor, el cual cumple con las características de un tiristor común y puede considerarse como un tiristor con un diodo antiparalelo comparado. Este se usa en la electrónica de potencia. Su descripción: en muchos circuitos pulsadores e inversores se conecta un diodo antiparalelo a través de un SCR con la finalidad de permitir el flujo de corriente inversa debido a una carga inductiva para mejorar el requisito de desactivación de un circuito de conmutación. El diodo fija el voltaje de bloqueo inverso del SCR a 1 o 2 volts por debajo de las condiciones de régimen permanente. Sin embargo, en condiciones de transitorias el voltaje puede elevarse hasta los 30 volts debido al voltaje inducido por la inductancia dispersa en el circuito dentro del dispositivo. Un RTC es es un intercambio entre características de dispositivos y registros del circuito. Puede considerarse como un tiristor con un diodo antiparalelo incorporado. Un RTC también se conoce como un tiristor asimétrico, mayormente llamados ACSR. El mismo cuenta con 3 pines de ánodo, cátodo y puerta. El voltaje de bloqueo directo varía entre los 400 y 2000 volts y la especificación de corriente hasta 500 amperes, una cantidad de corriente demasiado alta, por eso es que se denomina de potencia. El voltaje de bloqueo inverso es típicamente de 30 a 40 volts, dadas las características de relación entre la corriente directa a través de un tiristor y la corriente inversa del diodo. Sus aplicaciones se limitan a diseños de circuitos específicos. Ahora vámonos con los darlistores. Aquí está su símbolo. Se forman por el conjunto de dos tiristores, el de disparo o auxiliar más sensible y el tiristor principal de potencia menos sensible. Tiristor de mando y el tiristor principal. El tiristor de mando, que su característica principal es la de ser sensible, por lo que basculará en primer lugar cuando se aplique un impulso de mando a la puerta. Su corriente principal servirá como corriente de disparo para el segundo tiristor. El tiristor principal, que es su cebado provoca la extinción del tiristor auxiliar, que dispone entonces de una importante fracción de tiempo de condición del elemento para volver al estado de bloqueo inicial. El tiristor principal también posee una sensibilidad escasa debido a cortocircuitos existentes entre emisor y base. Por lo tanto, soportará perfectamente altas voltajes dependiendo del tiempo, además de presentar un tiempo muy corto de extinción, características propias del darlistor. Cabe recalcar que el cebado del darlistor no se impone restricciones suplementarias y el elemento puede ser disparado siguiendo los métodos clásicos. El impulso aplicado en la puerta se va en primer lugar el tiristor auxiliar. La corriente del tiristor auxiliar se inyecta en la puerta de potencia y puede verse que se produce una amplificación en las corrientes de disparo. Suelen ser pequeños, de pequeña potencia también, a su vez, los fotoresistencias. Existen dos tipos de encapsulados para los fototiristores, uno de ellos aglomerado en una material transparente formado un objetivo óptico de gran ángulo, muy alto para la luz confusa. En definitiva, podemos decir que el darlistor, en razón de sus especiales características, es adecuado para aplicaciones difíciles como descarga de líneas de retardo, paro modulares de radar, troceo de corriente continua para vehículos de tracción eléctrica.